estábamos viendo de partículas, el momento angular total de ese sistema, y habíamos llegado a unas relaciones muy bonitas, que era el momento angular total de ese sistema de partículas respecto al origen de coordenadas. Lo podíamos poner como suma de dos términos, el orbital y el de spin. El de spin era el momento angular respecto al centro de masas. Y el orbital era considerar todo el sistema como una sola partícula con la masa total del sistema situado en el centro de masas. Esta era una de las relaciones, y habíamos visto un cocinado, habíamos hecho, por así decirlo, un cocinado de la segunda ley de Newton para el momento angular, y habíamos llegado primero a la relación que la suma de los momentos de las fuerzas externas que están actuando se va a manifestar en un cambio en el momento angular total respecto al origen de coordenadas tanto aquí como aquí. ¿De acuerdo? Y yo afirmé, o dejé, fue la última cosa, me parece que hice, que esto era todavía incluso cierto en el caso de que nosotros tomásemos los momentos respecto al centro de masas. Es decir, que en este caso tendríamos tanto una como otra son ciertas. ¿Podemos demostrarlo? Vamos a ver. Es más, todavía hay una tercera aquí, que es la que voy yo a poner. Si yo considero toda la masa del sistema de esas partículas concentrado en el centro de masas, tendría una relación que es muy fácil. Esto lo vamos a ver enseguida. El momento, fijaos cómo sería el momento de las fuerzas externas consideradas todas las partículas en el centro de masas. Todas las fuerzas que están actuando estarían también aplicadas en el centro de masas, es decir, que tendríamos, ¿no? Y esto no va a ser nada más que el cambio del momento angular orbital con respecto al tiempo. La demostración deberíais, porque ya la hice yo para una partícula, ¿no? La hice para una partícula. O sea, no es que esté preguntando si la hice o no, la hice. Y ahora os estoy diciendo, tenemos exactamente lo mismo para una partícula, bueno, es toda la masa en el centro, por lo tanto esta también es válida. Su demostración es exactamente lo mismo que antes. Uno coge esto naturalmente es el cambio del momento lineal total, esto. Es decir, que tiene que multiplicar por esto y ver naturalmente que hay un término que se te anula. Lo mismo que hacía para una partícula. Bueno, no perdamos mucho tiempo con eso. Esto es cierto si entendisteis aquello. Muy bien, entonces podemos nosotros restar, fijaos, en este término, tendría el cambio del momento angular orbital más el de spin. Vamos a ponerme bien aquí en otra pantalla, que esto es una chapuza. ¿No? Con respecto al origen de coordenadas, esto es con respecto al origen de coordenadas y nosotros podemos ponerlo de esta manera, la suma, el momento angular total como suma de estos dos términos. Pasemos a la izquierda, es decir, que esto sería, naturalmente, la derivada de 1 más la derivada del otro. Pasemos este término a la izquierda restando.
respecto al tiempo. Y esto hemos visto que es simplemente el vector de posición del centro de masas por la fuerza neta externa. ¿De acuerdo? Es decir, que tendré una expresión, voy a ponerme en otra pantalla, la suma de los momentos de las fuerzas externas respecto al origen de coordenadas menos pero claro, esto no es nada más que un sumatorio, ¿no? Un sumatorio para todas las fuerzas de RI por las fuerzas externas, que son externas, naturalmente. ¿Entendido? Claro, pero el vector de posición, donde están aplicadas cada una de ellas, de estas fuerzas, yo lo puedo poner como suma, ya habéis visto, voy a poner primero el del centro de masas, más el vector relativo al centro de masas. Esto, ¿no? Entonces lo puedo poner como dos términos, sumatorio de R centro de masas por FI, más el sumatorio para todas las fuerzas externas de R estrella I por F sub I. Nada raro, o sea, es simplemente ir paso a paso. Pero esto puede salir fuera del sumatorio, saco factor común. Es decir, que tendré R centro de masas por el sumatorio de todas las fuerzas externas más el otro sumatorio. Os recuerdo la notación, ¿no? Las estrellas es respecto al centro de masas. Y esto no es nada más que la fuerza neta externa, porque las fuerzas son externas, ¿no? Pero es que le estoy restando, fijaos que todo esto que estoy haciendo es para este término, ¿eh? Pero tengo aquí menos todo esto, que es justo este que estoy yo poniendo aquí. Es decir, que solo me va a quedar esto. ¿Y eso qué significado tiene? Es la suma de los momentos de las fuerzas externas respecto al centro de masas.